A ver, para casi cualquier movimiento político, la meta parece súper simple, ¿no? Ganar votos. Pero, ¿qué pasa si un movimiento piensa que votar es de hecho parte del problema? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en las estrategias, a veces bien raras, del libertarianismo en su, digamos, compleja lucha por la libertad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Nos topamos con una paradoja tremenda, que es el corazón de este movimiento. O sea, ¿cómo se supone que una filosofía política va a tener éxito si la gente que la sigue no confía para nada en la política? Y no hablamos de algo complicado, empezando por el simple hecho de ir a votar. Ok, para poder entender las estrategias que usan, primero que nada tenemos que entender cuál es su problema de fondo con las urnas. ¿Qué los lleva a decir no gracias el día de las elecciones? ¿Por qué le dan la espalda al sistema? Miren, para muchos, ir a votar es como caer en una trampa. La cosa no es elegir entre el candidato A o el B, no. Es decidir si uno apoya un sistema que, para ellos, está roto de raíz o si de plano lo rechaza. La lógica es bastante directa. Votar por el mal menor, bueno, sigue siendo votar por un mal. Y al hacerlo, le das tu visto bueno, legitimas un sistema del que no quieres formar parte. Y súmenle a eso algo muy práctico. ¿Para qué invertir un montón de tiempo en investigar si al final tu único voto, estadísticamente, no va a cambiar nada? Y esta idea queda súper clara con esta cita de Lew Rockwell. Es contundente. Desde este punto de vista, fíjense, no votar no es ser apático, no es que no importe. Al contrario, es toda una declaración política. Es una forma de decir, este sistema no tiene mi permiso. La esperanza al final es que los que gobiernan empiecen a sentir, aunque sea un poquito, que están ahí sin el consentimiento de la gente. Pero ojo, este rechazo a las urnas no es solo una cuestión práctica, ¿eh? Hay algo mucho más profundo. Se basa en una crítica filosófica que va a la raíz, que cuestiona los cimientos de la democracia misma, y nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad este sistema funciona como nos han dicho? Y aquí entra un concepto clave, la ignorancia racional. Suena complicado, pero es súper simple. Pensemos, alguien se va a pasar horas y horas investigando un subsidio a, no sé, la agricultura, que a fin de mes le va a costar unos centavos de su bolsillo. Pues la verdad es que no, es lógico no hacerlo. ¿Y qué pasa? Que los grupos que sí tienen millones en juego, ellos, si se organizan, si presionan y claro, terminan ganando. Y no es solo ignorancia, ¿eh? Hay más. El economista Bryan Caplan le suma otra capa a esto, la irracionalidad del votante. Lo que él dice es que en la política nos podemos dar el lujo de creer en cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, culpar a X o Y de todos los problemas económicos. ¿Por qué? Porque no hay un costo inmediato y personal por estar equivocado. Uno no puede ignorar la ley de la gravedad al saltar de un edificio, pero sí puede votar por una idea económica terrible y no ver las consecuencias directas en su vida, al menos no al principio. Y esto nos lleva a la crítica de Hans Hermann Hoppe, que es brillante para ilustrar este punto. Él dice, a ver, los sistemas crean incentivos distintos. Piensen en un monarca, el dueño del reino. ¿Cuál es su incentivo? Pues cuidar el changarro a largo plazo para que valga más. Ahora, un político en una democracia es un cuidador temporal. Su incentivo es sacarle todo el jugo posible en los 4 u 8 años que tiene antes de que llegue el siguiente. Ok, entonces, con todos estos problemas teóricos tan grandes sobre la mesa, ¿qué se hace? ¿Cómo se avanza? Bueno, la primera estrategia es la más, digamos, tradicional y quizás la más contradictoria de todas. Intentar jugar el juego desde adentro, o sea, formar un partido político. Y hay que entender algo. En sus inicios, el Partido Libertario no nació para ganar elecciones. No, ese no era el objetivo principal. Su propósito era ser un vehículo para educar. Aprovechar que en épocas de campaña todo el mundo está prestando atención para, ¡pum!, poner sobre la mesa una alternativa de verdad, diferente, y difundir las ideas de la libertad. Pero claro, como en toda familia, hay peleas internas. El partido está desde siempre dividido en dos. Por un lado están los puristas, los que dicen nuestros principios no se negocian, el mensaje tiene que ser radical y claro. Y por el otro, los oportunistas, que piensan, a ver, si queremos votos, tenemos que suavizar el mensaje, hacerlo más atractivo para la gente. Y bueno, últimamente parece que los oportunistas van ganando la batalla. ¿Y el resultado cuál es? Pues según los críticos, es que el partido perdió su chiste. Se convirtió, dicen, en una especie de partido republicano light. Y al sonar tan parecido a algo que ya existe, pues ya no es una alternativa real. Al final, se quedan en un limbo. Ni ganan elecciones importantes, ni cumplen esa misión original de educar y ser diferentes. Digamos,
fracaso de la vía tradicional llevó a algunos a pensar en algo mucho más radical. Una idea que nace de una pregunta bien simple. Si es imposible cambiar a todo un país, y si nos enfocamos en cambiar un solo estado, ¿qué pasaría si se pudiera literal tomar el control de uno? Y de ahí nace el Free State Project, el proyecto Estado Libre. Y no es una idea loca, ¿eh? Tienen un plan bien metódico, por fases. El objetivo final es simple: juntar a un montón de activistas pro libertad en un solo lugar para con su número generar un cambio político real, pero a nivel estatal. Y tienen un número en mente, un número mágico: 20,000. Esa es la cifra, según ellos, la masa crítica que se necesita para de verdad poder mover la aguja, para tener una influencia decisiva en la política de un estado pequeño, con poca gente. Y el estado que eligieron fue New Hampshire. Y no fue al azar, fue una decisión súper estratégica. A ver, ya tenían una cultura de déjenme en paz, bajos impuestos, pero el dato clave es otro: su legislatura. Tiene 400 miembros y ganan casi nada. Eso lo convierte en un objetivo perfecto. Es mucho más fácil influir ahí para un grupo de ciudadanos bien organizados. Y lo más loco de todo es que está funcionando. Incluso sin haber llegado a la meta de los 20,000, los que ya se mudaron, los pioneros, ya están logrando cosas. Ya han logrado meter a varios de sus miembros en la legislatura del estado. Una prueba de que la estrategia de concentrarse, pues parece que sí da resultados. Ok, pero esperen, hay una tercera vía. Una que dice: olvídense de ganar elecciones, olvídense de tomar un estado. Esta estrategia apunta a algo que para algunos es mucho más fundamental: cambiar la opinión de la gente. Ganar la batalla de las ideas a través de la educación y el activismo. El que encendió la mecha para este modelo fue, sin duda, la campaña presidencial de Ron Paul en 2008. A ver, no ganó, ni de cerca. Pero lo que logró fue increíble. Recaudó millones de dólares y movilizó a miles y miles de personas. Eso demostró algo importantísimo: que había un hambre enorme por sus ideas. Ideas de no meterse en guerras, de libertad económica y de criticar a los bancos centrales. Cuando terminó la campaña, le sobró un montón de dinero, como $5 millones. Y con eso, Ron Paul creó la Campaign for Liberty. La idea era súper clara. Toda esa energía, todo ese movimiento que se generó en 2008, no podía simplemente desaparecer. Había que canalizarla en algo permanente. Una organización dedicada a seguir educando y a la acción política. Y su enfoque es muy específico: educar a la gente sobre temas de los que nadie habla. El más importante, el papel de la Reserva Federal, el Banco Central. Y su mayor éxito, sin duda, fue tomar un proyecto de ley que nadie conocía, el de auditar a la Fed, y popularizarlo tanto que consiguieron que la mayoría de la Cámara de Representantes lo apoyara. Una demostración increíble del poder que puede tener un movimiento de base bien enfocado. Entonces, para resumir, lo que tenemos aquí son 3 caminos, 3 estrategias que no podrían ser más distintas, cada una con su propio objetivo. La del partido, que es la clásica, ganar elecciones. La de la migración, que es, bueno, crear su propio paraíso de libertad. Y la del activismo, que quiere cambiar el debate, cambiar cómo piensa la gente. Son 3 caminos que no solo compiten entre sí, sino que a veces parten de ideas totalmente opuestas sobre qué es lo que de verdad genera un cambio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va más allá de los libertarios. Es para cualquier movimiento que quiera cambiar las cosas de raíz. ¿Cómo se logra el cambio de verdad? ¿Es en las urnas? ¿Es mudándose y creando una comunidad? ¿O es educando y cambiando la cultura? ¿Cuál de estos caminos, si es que hay uno solo, es el que realmente puede transformar una sociedad? La verdad es que la respuesta todavía se está escribiendo.